nuestro hermano Henner, nuestro presbítero, hermana Fabiola, amén. Todos en general, vamos a abrir la palabra de Dios allá en el capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, y vamos a leer los dos primeros versos de la palabra de Dios, los dos primeros versos de este capítulo, amén. Cuando todos lo tengan, por favor, me dicen amén. Capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, versos 1 y 2. Amén. Ayúdenme entonces a leer a una sola voz estos dos versos de la palabra. Dice entonces la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, amén, agradable y completa, perfecta. Amén. Así que vamos todos a gritar gloria a Dios, si se pueden poner en sus asientos. Gloria a Jesús. Aleluya. Quiero, hermanos, por un momento meditar en esta porción de la palabra, más precisamente en el verso 2, porque es algo que nosotros, como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, debemos de hacerlo día a día. Amén. Como dice el hermano, su pastor, hermano Henner, hay que subyugar la carne. Y allí dice entonces el apóstol, aconseja: no os conforméis a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque de esta forma entonces comprenderemos cuál sea la buena voluntad, o cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Sabe que a veces no entendemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros? A veces luchamos por días, por años, ¿cuál es la voluntad? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Luchamos con esto en nuestra vida, pero simplemente hay algo que sucede, que simplemente no entonces renovamos y simplemente entonces, al no conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, entonces quisiera decir de que en ocasiones o en cierta manera nos estamos acomodando al mundo, a lo que el mundo ofrece día a día. Y el que se va acomodando al mundo, el que se va simplemente volviendo amigo del mundo, dice la palabra que se constituye el enemigo de Dios. Por eso, hermanos, no ignoremos, Dios no puede ser burlado. Cuando la palabra de Dios dice blanco es blanco, y cuando la palabra de Dios dice negro es negro, y la palabra de Dios a lo malo le dice malo, a lo malo no le dice bueno, ni a lo bueno le dice malo. Pero hay cosas en nuestras vidas que en ocasiones se van volviendo como ley, así sean malas. ¿Cuánto manejamos? ¿Cuánto es la velocidad máxima? ¿Cierto? Y 30 en las calles, en lugares 40. Pero hay una ley que no la hemos creído todos los que manejamos, que es que el policía nos aguanta hasta 60, pero la ley dijo que hasta 55 puedo llegar. Entonces, ¿es bueno llegar a 60 o es malo? No se ve ocioso y no se ve malo, pero estoy pasando por encima de la ley que ya está expuesta. ¿Es así o no es así? Aunque a 60 no le generamos peligro a nadie, pero la ley dice otra cosa. Por eso, hermano, la palabra de Dios dice: no os conforméis a este siglo, sino que nos tenemos que transformar
Y hay algo muy importante que tenemos que transformar y es nuestro pensamiento, es nuestro corazón. Sabe que si hay algo que el Señor quiere es que nosotros le demos a Él nuestro corazón, se lo entreguemos, rindamos nuestro corazón a Él, nuestros pensamientos, porque allá en Proverbios dice la palabra, dame hijo mío, ¿qué cosa? Dame hijo mío tu corazón. ¿Sabe por qué el Señor nos pide el corazón? Porque de allí emana la vida, dijo el sabio escritor Salomón. Pero el salmista también allá en el capítulo 19 de los Salmos y el verso 12 dijo, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y el salmista le dice, líbrame de los que me son ocultos. Allá en Santiago también dice la palabra, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Capítulo 4 de Santiago y el verso 1 dice de esta forma, a forma de pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten? ¿Dónde? En vuestros miembros, combaten dentro de nosotros mismos. El capítulo 1 y el verso 13 de Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no nos tienta, Dios no tienta a sus hijos. Entonces dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Dios tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia. Entonces debemos de echarle el agua sucia a los demás, sino de su propia. Cuando de su propia concupiscencia es, ¿qué cosa? Es atraído. ¿Y qué más? Y es seducido. Y sigue entonces diciendo, entonces la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, entonces da a luz la muerte. Por eso, hermanos, debemos transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobar cuáles son las grandezas que Dios tiene para mí, cuál es la voluntad de Dios para mi vida. A veces nos pasamos preguntando cuál es el propósito de Dios para mi vida, pero simplemente todavía estamos sitiados allá en algún pensamiento lejos de la presencia de Dios. Y para conocer la gloria de Dios y lo que Dios tiene para mí, debo de estar buscando la presencia de Dios. El hermano dijo algo, que este lugar es muy solemne y es muy solemne. Y aquí es donde buscamos la presencia de Dios. No la podemos buscar sentados allá en el sofá de la casa. No lo podemos buscar por allá en la tienda o en la farmacia. Es en este lugar cuando se predica, cuando se expone, cuando estamos expuestos al consejo divino. Porque esta palabra es la que convierte el corazón, es la que transforma la vida. Por eso, hermanos, se necesita una iglesia, una juventud, hombres y mujeres que le digan no al parecerse al mundo, a no tener nada de semejante al mundo, porque nuestro Dios es santo, como dice allá la carta del apóstol Pedro. Y allá en la primera carta y el primer capítulo dice de la siguiente manera: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis
a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, ¿qué cosa es santo? Sed también vosotros santos en toda, no parcialmente, sino en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Por eso la palabra de Dios dice, aléjese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, necesitamos una iglesia que no quiera parecerse en nada al mundo. Salimos de allí, pero no nos parecemos a Él. Salimos y abandonamos todo lo que había allá, porque en el mundo no hay nada bueno. La escuela no es buena. O que alguien me diga que la escuela es buena. Si fuera buena, no vemos los resultados que tenemos en este entonces. Tal vez toman algún conocimiento, pero los valores son los que recibimos acá. El conocimiento, el temor de Dios, el respeto hacia mi vecino, el respeto hacia mi padre, el respeto hacia mi madre. Por eso, hermanos, no os conformemos a este siglo. Jóvenes, tal vez nuestros amigos no respetan a nuestros padres, les gritan, no les importa si los ven enfermos, los ven por ahí pasando necesidad. Pero hay una iglesia, hay un grupo que sí le importa, que piensa diferente, que habla diferente, que vive diferente. ¿Sabe por qué? Porque en Dios estamos completos, en Cristo estamos completos. Dice la palabra de Dios allá en el capítulo 2 de Colosenses y el verso 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice el verso Dios, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Iglesia, fuera de Cristo no necesitamos nada. En Cristo estamos completos. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Por eso, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, transformémonos, cambiémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por eso, hermanos, una iglesia que no quiera parecerse al mundo, unos hijos de Dios que cuando salieron de allá de Sodoma y Gomorra no se acuerdan, que no son como los hijos de Israel cuando salieron de tierra de Egipto, que cada vez que pasaba entonces una necesidad, sentían hambre o sentían sed, le recriminaban a Moisés y le decían, ¿por qué nos sacaste para morir en este desierto sabiendo que allá teníamos al menos lo necesario? Aquí tenemos la vida eterna, en el mundo no hay vida eterna, allá afuera no hay paz, allá afuera no hay amor, allá afuera no hay misericordia. Aquí está la vida, la verdad y la vida. Por eso el Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Permaneced en mí y mis palabras permanezcan en vosotros. Porque separados de Dios nada podemos hacer. Separados de Él nada podemos lograr hacer en esta vida.
una iglesia que conoce a Dios. Capítulo 5 de la primera carta del apóstol Juan dice lo siguiente: todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que cree, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El verso 3 dice, pues este es el amor a Dios. Iglesia, hay una coma y dice, pues este es el amor a Dios. De esta manera se demuestra el amor a Dios, a nuestro Salvador. ¿Cómo? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles, no son gravosos, no son aburridos. Sus mandamientos no son gravosos. Porque como dice allá el apóstol Mateo en el capítulo 11 y en el verso capítulo 11 de Mateo y el último verso de ese capítulo, dice, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Por eso, hermanos, los mandamientos de Dios no son gravosos. La cuestión es que a veces nos metemos en situaciones en las cuales no podemos salir, porque simplemente nos desconectamos de esta realidad y nos conectamos a otra situación. Pero el que permanece o el que mantiene una conexión directa con su Señor, no se le vuelven gravosos los mandamientos. El vivir en santidad, el vivir apartado para Él, no se vuelve gravoso, sino que se vuelve un deleite, se vuelve un agrado. El hacer la voluntad de Dios me ha agradado, dice el salmista. Por eso, hermanos, no os conforméis a este siglo, pues la Biblia me dice, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Capítulo 2 de ahí de la misma carta del apóstol Juan y el verso 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso, hermanos, muchos tal vez estarán poniendo luces ahora en este tiempo, pero cuando llegue enero vuelven y la quitan, porque todo lo que este mundo ofrece es pasajero, no es permanente. Pero el que hace la voluntad de Dios tendrá recompensa aquí mientras que vivamos, y cuando el Señor venga por su iglesia tendremos una recompensa, una ciudadanía en los cielos. Por eso, iglesia, no os conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Dice la palabra, es hermosa la heredad que me ha tocado. Es hermoso lo que el Señor me ha dado. Capítulo 119 de los Salmos. La Biblia nos da por toda parte la herramienta para poder vencer. Mire, hermanos, todo en la tierra trae un manual, y usted y yo no fuimos la excepción.
todo en la tierra, aunque sea lo más pequeño, pero trae unas instrucciones. Usted y yo somos creación de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y Él también nos ha dado un manual de vida. Este es el manual. Por eso dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi caminar. Capítulo 9 el capítulo 119 y el verso 9 dice entonces: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con una cosa, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y mire algo, iglesia y jóvenes, esta es la clave para que salgamos adelante. Yo conocí al Señor estando joven, tenía alrededor de 17 años allá en el país de donde vengo, en Colombia. Pero si algo me hizo salir adelante en los caminos del Señor, fue cuando conocí esta verdad y cuando el Señor tocó mi corazón. Simplemente la iglesia fue mi casa, mis amigos estaban en la iglesia, mi vida estaba en la iglesia, porque a veces ese dicho que dice: el que anda entre la miel algo se le pega, en ocasiones resulta verdad, porque si usted anda en medio de impíos, impíamente vas a pensar, vas a empezar a hablar, vas a empezar a caminar. Pero el acercarme a Dios fue mi agrado, y simplemente me aparté de mis amigos. Si ellos no querían seguirme, entonces yo sí seguía a Dios. Y el Señor me llenó de grandes amigos en la iglesia. Me llenó de grandes bendiciones en la iglesia, porque lo puse a Él por delante. Por eso, iglesia y jóvenes, ¿con qué limpiará el joven su camino? Aquí está la respuesta, joven: con que guardemos su palabra. ¿Sabe que el capítulo 1 de Josué y el verso 9 nos gusta a muchos y lo recitamos bastante? Y a veces no lo sabemos de memoria. Esfuérzate y sé valiente. Alguien que se lo sepa de memoria y lo pueda recitar. Pero es que ese verso 9 sin el verso anterior no es válido. A veces nos gusta decir entonces ese verso 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas y desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero a mí me agrada más el verso 8, cuando dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes. Y no solamente para que guardes, sino también para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso, iglesia, ese verso 8 es grande, es hermoso. Y si guardamos esta palabra en nuestro corazón, no tendremos tantos dolores de cabeza. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahí en el capítulo, en ese mismo 119 y el verso 129 dice: maravillosos son tus testimonios,
Por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Cuánto nos acordamos del mensaje del domingo o del día martes? Por eso a veces, porque nos convertimos en oidores olvidadizos y no en hacedores de la palabra. No es hablar, no es tanto hablar, es vivir esta palabra, es poner por obra esta palabra que tal vez día tras día el Señor nos habla, porque aquí es lo que dice la exposición. Traigámoslo a términos de aquí. La predicación de la palabra alumbra, hace entender a los simples. ¿Cuántos la predicación no nos alumbró un día en nuestras vidas? A mí me alumbró la predicación. Mientras que el pastor estaba allí predicando, mi corazón palpitaba cuando estaba allí sentado. Alumbró a mi vida la palabra de Dios. Y era tan necio, pero me hizo entender. Y fue la palabra de Dios en mi vida que quebró la vida. Porque la palabra se tiene que cumplir cuando dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, y va todavía más allá, discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso así quisiésemos escondernos de la palabra de Dios o decir: este hombre, ¿por qué sabe mi vida? No es que sepamos su vida, sino que la palabra, como Dios conoce nuestro corazón, y no hay cosa cubierta que no haya de salir a la luz. Y entonces nos encontramos desnudos ante la palabra de Dios. Nos encontramos simplemente sin armas delante de la presencia de Dios. Porque Dios conoce nuestra situación. Dios conoce nuestro estado. Dios conoce la necesidad. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre celestial, aleluya, nos llenará de su Espíritu Santo a todo el que se lo pida. Por eso, iglesia, no os conformemos a este mundo. Transformémonos, sacudámonos. Si tal vez hay alguien en esta hora que tal vez por alguna razón esté pasando alguna necesidad y le estés echando la culpa, quién sabe, a otra cosa, pero quiero que meditemos y más bien nos preguntemos: ¿por qué es esta situación en mí? Hay situaciones que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Por eso no os conformemos a este siglo. No te conformes con llevar una Biblia debajo del brazo martes, viernes, domingo, los días de servicio de célula. Si esta palabra no está haciendo una nueva vida en nuestras vidas, entonces simplemente estamos sosteniendo un pedazo de libro debajo de nuestro brazo, y en ocasiones lo tapamos bien para que no nos vean que llevamos una Biblia debajo del brazo. Pero esta Biblia
debe de tomar vida en nuestras vidas. Por eso, iglesia, no nos conformemos a este siglo. Vivamos diferente. No vivamos como el mundo quiere que vivamos. Nosotros debemos vivir como Cristo quiere que vivamos. Por eso no falta palabra en este altar. No creo que falte palabra en este altar. No creo que en este altar haya faltado un mensaje desde que el Señor abrió esta iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor nos ama y nos quiere ir transformando a su imagen, a su semejanza. Por eso, iglesia, si hay alguien en esta hora que tal vez inconscientemente se está pareciendo a cualquier otra cosa menos a un hijo de Dios, vamos a venir al altar de Dios y vamos a estar a cuenta, porque no es el hecho de venir y darme golpes de pecho cada vez al altar por la misma situación. Venid y estemos a cuenta, dice el Señor. ¿Habrá alguien en esta hora que quiera pasar al altar de Dios y decirle: Señor, yo no quiero conformarme a este siglo, yo quiero guardarme para ti? Yo no quiero pensar como el mundo piensa, yo quiero pensar como tu palabra me dice que debo de pensar. Yo quiero vivir como la palabra me enseña a vivir. Vamos en esta hora a vivir para Dios. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Dijo el salmista: por poco casi se resbalaron mis pasos, viendo la prosperidad del impío, del malo. Pero no fue cuando él entró, hasta que él entró al altar de Dios, que comprendió el fin de ellos. No os conforméis a este siglo. Tenemos las armas en Dios que son suficientes para la destrucción de fortalezas. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cualquier pensamiento que en esta hora quiera levantarse en contra de la obediencia a Cristo, tráelo en esta hora cautivo al altar de Dios. Entrégaselo a la presencia de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aleluya.
tan cerca de ti, eso me da alegría y a la vez me da temor. ¿Dónde está la cubre todo con tu resplandor? No hay razones para nada, tú eres mi única razón. Tú eres mi razón de ser, eres la luz de mi existir, eres el sol que brilla en mí, eres la roca de mi fe, eres el principio y el fin, eres el gran yo soy rey, Señor de los señores. Tú eres todo en mí, tú eres mi razón de ser, eres la luz de mi existir, eres el sol que brilla en mí, eres la roca de mi fe, eres principio y el fin, eres el gran yo soy rey, Señor de los señores. Tú eres todo en mí, mi razón de ser, eres la luz de mi existir, eres el sol que brilla en mí, eres la roca de mi fe, eres principio y el fin, eres el gran yo soy rey, Señor de los señores. Tú eres todo en mí, Señor de los señores. Tú eres todo en mí, Señor de los señores. Tú eres todo en mí. Aleluya. Oh, sí, Jesús. Eres Señor de señores. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por rearguir. Gracias, Señor, porque nuestras conciencias son activadas. Oh, motivadas a un cambio, a un encuentro contigo, Señor, a confrontar nuestra vida frente a tu santidad, Señor. Gracias, Señor, por esta noche, estos jóvenes que están aquí, Señor, que reciban esta tu palabra, que quede implantada y de fruto en medio de este mundo hostil, este mundo inmoral, este mundo perdido, este mundo sucumbido en el pecado y la maldad. Pero en esta hora, Señor, presento a tus hijos, presento a estos jóvenes, jovencitas que están aquí. Señor, bendíceles, que ellos entiendan lo que está escrito en tu palabra, que limpien el camino guardando tu palabra, Señor, que con todo el corazón te busquen y no los dejes que se desvíen de tus mandamientos, y que ellos digan como dijo el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, porque tú estás en el cielo, tus ojos ven, tus párpados examinan. Sí, Señor, a los hijos de los hombres. Gracias, Señor, por tu palabra. Susténtanos con ella día a día. Gracias por ese rearguir. Gracias, Señor Jesús, por esa confrontación de nuestra naturaleza humana frente a tu santidad. Ayúdanos, Señor. Procede, Señor, en cada uno según tu propósito, en el nombre de Jesús. Pero que no se olvide que haya una forma en cual el joven cristiano, el joven separado para Dios, puede limpiar su camino. Porque hay jóvenes, jovencitas perdidas en los caminos sucios de este mundo, viviendo en miseria, viviendo en pecado, viviendo en abominación a Dios, viviendo en aquellas cosas pasajeras, perecederas, que no traen ningún fruto, que son vanas. Pero para ellos, Señor,
está el conocimiento de tu palabra. Aquí están tus hijos, Señor. Ellos saben cómo limpiar ese camino que está frente a ellos y que a veces confrontan, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, amén. Un aplauso al Señor. Un aplauso más fuerte al Señor. Vamos. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Amén. Yo en esta noche quiero bendecir este pastor. Él está aquí con su familia. Y la Biblia dice claramente que el que es instruido en la palabra haga partícipe de toda buena obra el que lo instruye. En otras palabras estoy diciendo, vamos a bendecir este pastor, este joven pastor, lo vamos a bendecir. Y voy a pedirle al hermano Albeiro que venga hasta aquí y vamos a tomar una ofrenda de amor para este pastor y su familia en esta noche. Yo siento, ustedes saben que hemos tenido muchos pastores que nos han visitado y yo no acostumbro mucho a hacer esto, pero cuando yo lo siento hacer, entonces yo procedo. Entonces yo siento del Señor como pastor de que podemos bendecir esta noche a esta familia. Y claro, yo soy el primero que voy a comenzar. Así que, ¿qué pasó? ¿Por qué se me ponen tristes? Denme una sonrisa, por favor. Amén, amén, una sonrisa al Señor. Venga, hermano, vamos a bendecir. Vamos a bendecir esta noche a este pastor. Gloria al Señor. Albeiro. Dios les bendiga a todos, hermanos. Salúdense los unos a los otros. Mañana los espero a todos de 8 a 1 de la tarde. Y ojalá los que se van a bautizar puedan ayunar mañana de 8 a 1. Ojalá, para que les digo algo, es algo muy importante llegar a las aguas. Y qué bueno, y aquel que está buscando más de la presencia de Dios, qué mejor que venir a orar, qué mejor que venir al Señor para santificarnos. Amén. Bueno, Dios los bendiga a todos, hermanos. La paz del Señor. Atrás hay actividad. Dios los bendiga.